noches, licenciada. Espero que estén teniendo un buen inicio de semana. Buenas noches, licenciada. Con ese frito, ustedes que está bastante fuerte. Como cuesta madrugar con este frito. Y a estas horas ya también dan ganas de estar emponchado, pero todavía sigue la jornada, ¿verdad? Entonces, creo que sí, me quisiera. Lo bueno es que por una parte de lo bueno de la virtualidad es esto, no tiene uno que salir. Pero le damos permiso que descanse, licenciada. Vamos a descansar ya eso es de clase. Lo bueno es que después no hay que hacer tráfico para regresar a casa porque la mayoría ya están en casa. Entonces, eso es lo único bueno de la virtualidad, que uno se desconecta y ya está listo para descansar ustedes. Más de estos tráficos, ustedes están espantosos ya. Buenas noches, licenciada. Un gusto. Buenas noches, compañeros. Entonces, vamos a retomar la clase donde la teníamos la semana pasada, que vimos como una introducción al negocio jurídico para que empezáramos a saber la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico, que usted nos alargó la clase con este temita, pero estuvo bueno, ¿verdad? Estuvo bueno que resolviéramos las dudas y que nos quedara lo más claro posible la diferencia de esto, de dónde vienen entonces ya los actos jurídicos como tal, que son los que nos van a ir interesando, ¿verdad? Porque parte de esto pues es el negocio jurídico, que es el tema introductorio a esta cátedra. Entonces voy a compartirles nuevamente la pantalla para que podamos ver para que podamos continuar con la presentación. Y bueno, esto fue lo que vimos la semana pasada, entonces espero pues que haya quedado bastante claro. Todavía tengo personas ingresando. Bueno, hablamos, como les decía, retomando pues la diferencia entre un hecho y un acto jurídico, ¿verdad? El que hablábamos al final para terminar concluyendo, pues que la mayor diferencia estaba en que uno tenía la intención, la intervención del hombre y el otro no, ¿verdad? Bueno, nos quedamos acá, creo que seguimos aquí todavía, terminamos de ver estas, sí definimos que el negocio jurídico pues era un acuerdo de voluntades, también vimos las teorías. Y bueno, entonces, retomando, ¿verdad? Hablábamos de que el negocio jurídico pues es una declaración de voluntad, ¿verdad? Como lo dice el Código Civil, o como bien lo dice el autor Rubén Contreras, ¿verdad? Son declaraciones de voluntad unilaterales o bilaterales, lícitas, conscientes, libres, dirigidas de manera intencionada y específica a crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones. Entonces, cuando estamos hablando, ¿verdad? De que hablamos de declaraciones de voluntad, porque tenemos que tener por lo menos una declaración de voluntad, ¿verdad? Para que exista un negocio jurídico. Recordemos que también hablábamos la semana pasada que un negocio jurídico no era lo mismo que un contrato, y es por eso que pueden existir negocios jurídicos que van a ser unilaterales, ¿verdad? Con que exista una sola declaración de voluntad, aquí ya nos estamos entonces refiriendo a que puede existir un negocio jurídico. Tiene que haber al menos una declaración de voluntad, porque las obligaciones de las que nacen por medio del negocio jurídico, estas obligaciones no van a nacer a la vida jurídica por sí solas, ¿verdad? Estas van a nacer a la vida jurídica cuando esta voluntad es expresada, ¿verdad? Cuando declaramos esta voluntad. Por eso, cuando veíamos las teorías de la voluntad, entonces recalcamos en que la teoría de declararla es como la importante, ¿verdad? Porque no nos sirve de nada tener la voluntad interna de querer realizar, darle vida a una obligación o a un negocio jurídico si no lo podemos declarar o manifestar. Entonces, por eso hablamos de declaraciones de voluntad, porque pueden ser unilaterales y pueden ser bilaterales, ¿verdad? Deben ser, hablamos que, bueno, tienen que ser bilaterales, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Quiere decir cuando ya hay dos o más personas que entran dentro de este negocio jurídico. Y
no, ya ahí ya no solo nos estamos refiriendo a una única persona, pueden ser dos o más, porque tampoco podemos cerrarnos en que si es bilateral es únicamente de dos, porque no, aquí ya nos damos entrada de dos para arriba en declaraciones de voluntad que van a crear o a formar un negocio jurídico. Hablamos de que lícitas, ¿verdad? Porque por supuesto que existen negociaciones en negocios ilícitos, ¿verdad? Claro que existen negocios ilícitos, pero si van a estar dentro del mundo del derecho, ¿verdad? Si van a ser objeto de derecho, pues obviamente tienen que ser de un objeto lícito, ¿verdad? Nacen de un objeto lícito. Conscientes porque las personas o la persona, ¿verdad? Que esté declarando esta voluntad, sabe los efectos que la declaración de voluntad va a producir, las consecuencias jurídicas, las obligaciones a las que se sujeta al momento de querer realizar una negociación jurídica, ¿verdad? Está consciente, sabe lo que está haciendo, sabe los efectos que puede tener. Pues claro, entonces. Es decir, que tiene la capacidad, ¿verdad? Está consciente, tiene la capacidad legal para saber qué es lo que está realizando, ¿verdad? Libres, porque no podemos crear una negociación jurídica si estamos siendo coaccionados, ¿verdad? Si estamos siendo obligados. Más adelante, pues vamos a ver que este consentimiento puede ser viciado. Entonces, ahí pues podríamos anular una negociación jurídica justo porque no se está llevando a cabo de una forma libre, sino que de repente yo estoy siendo coaccionada para que yo comparezca a vender mi propiedad, o a mí me están obligando, me están amenazando. O sea, de ser así, pues ya vamos a ver más adelante los vicios del consentimiento y ahí lo vamos a ver como más detallado, pero entonces, para términos generales, pues tienen que darse de forma libre, no pueden ser negocios jurídicos que nacen de la coacción o bajo amenaza, ¿verdad? Tiene que estar la persona siendo libre de que esto es lo que quiero hacer, ¿verdad? Yo decidí que esta negociación jurídica es la que quiero realizar. Dirigidas de manera intencionada y específica a crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones, ¿verdad? Entonces, porque estas declaraciones de voluntad tienen que tener una finalidad, ¿verdad? Tienen que tener un fin, una causa, un por qué los estamos llevando a cabo, ¿verdad? Usted no va a plasmar su declaración de voluntad en un negocio jurídico porque sí, ¿verdad? Usted está consciente libremente de a qué está dirigiendo esta intención, qué es lo que quiere, cuál es su objetivo, cuál es su finalidad, ya sea, ¿verdad?, que va a crear una obligación, ¿verdad? Usted va a crear algo nuevo, ¿verdad? Una nueva obligación, o va a modificar una obligación que ya existe, o va a modificar alguna obligación que ya exista, ¿verdad? Digamos, voy a crear una obligación, pues entonces voy a realizar la compraventa de mi casa, ¿verdad? Entonces yo estoy de forma consciente que quiero vender mi casa, que voy a enajenar mi propiedad de una forma libre porque nadie me está obligando. Yo tomé esta decisión porque tal vez yo voy a necesitar este dinero para invertir en otra propiedad y necesito vender esta, entonces yo libremente tomo esta decisión y mi intención es crear un negocio jurídico, ¿verdad? En este caso, pues crear una compraventa. También puedo modificar, la verdad, en el caso de que ya, por ejemplo, yo dije como voy a hacer una compraventa a pagos, ¿verdad? Cuando creé esta obligación, este negocio jurídico, acordamos con la otra persona que iba a hacer una compraventa a pagos, ¿verdad? En un plazo específico, pero después la queremos modificar, ¿verdad? Una vez más, esta declaración de voluntad de querer modificar esta compraventa va a ser una modificación que entre dentro de lo lícito,
lo vamos a hacer conscientes, libres y esta vez va a ir dirigido a modificar, ¿verdad? Porque ya no va a ser un plazo, digamos, a 12, a 10 años, sino que la otra persona me puede pagar al contado, entonces vamos a modificar esta compraventa y vamos a modificar la forma de pago en que ya no se va a seguir realizando en los pagos que hacen falta, sino que se va a hacer con un pago al contado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos entonces crear, modificar, entonces, digamos, el contrato aquí ya no se va a cumplir a plazo, sino que se va a cumplir inmediatamente, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que podemos ir realizando. También podemos extinguir obligaciones. Eso igual vamos a entrar como más a fondo en la extinción de las obligaciones casi que al final del curso, pero son las declaraciones, digamos, las intenciones que podemos tener al momento de querer manifestar estas declaraciones de voluntad. La intención tiene que ser crear, modificar. También podemos transmitir obligaciones, extinguir obligaciones. Vamos a averiguar más adelante la forma de transmitir obligaciones. Entonces, pero tiene que quedar claro, ¿verdad? Que tiene que ser de forma lícita, consciente, libre y tienen que tener una intención, ¿verdad? Hablábamos entonces aquí en esta llavecita, porque estas declaraciones de voluntad van a ser unilaterales o van a ser bilaterales, ¿verdad? Unilaterales, pues repitiendo, pues solo se va con que exista una única declaración de voluntad, ¿verdad? De una sola persona, entonces ahí ya existe un negocio jurídico, ¿verdad? Por ejemplo, heredar, ¿verdad? Heredar podría ser o una donación, es una declaración de voluntad unilateral porque solo yo lo decido, ¿verdad? Yo decido por medio de un testamento que voy a heredar a cierta persona o que yo voy a donar a cierta persona. También cuando alguien reconoce, por ejemplo, a un menor, ¿verdad? Voluntariamente, si yo lo quiero reconocer como mi hijo, es igual, de igual forma, pues es una declaración de voluntad unilateral, entiéndase voluntariamente, ¿verdad? No estamos hablando de los juicios de paternidad porque ahí ya no sería una declaración de voluntad, sino que ya estamos hablando de que hay litis, pero si es de mi intención libre y consciente que quiero reconocer a un menor como mi hijo, entonces esa podría ser también un negocio jurídico unilateral porque únicamente hay una declaración de voluntad. Si me quiero cambiar el nombre, por ejemplo, eso también no necesita la declaración de voluntad de alguien más, el nombre que yo quiero adoptar ahora, ¿verdad? Entonces, eso también es otro ejemplo de declaraciones de voluntad unilaterales, un cambio de nombre, una identificación de persona. Cuando, digamos, yo utilizo varios nombres, soy conocida o reconocida por un nombre distinto al mío de forma continua, entonces quiero hacer una declaración de persona para decir que somos la misma persona, ¿verdad? Eso también podría ser un negocio jurídico unilateral. Basta con mi sola declaración de voluntad para que el negocio jurídico se pueda realizar. Les escaneé, hoy sí les voy a subir los otros ejemplos de negocios jurídicos unilaterales para que tengan más ejemplos. Hoy ya está escaneado, entonces al terminar la clase se los voy a subir para que vean más, ¿verdad? Más ejemplos, porque sí hay bastantes ejemplos de declaraciones unilaterales de voluntad, porque normalmente pues tenemos como que la idea de que el negocio jurídico vamos a encontrar solo en dos personas. Y no. Entonces, y pues bilaterales, ya sabemos entonces que se refiere a que van a existir dos o más personas, ¿verdad? Por lo general aquí pues ya estamos, pensaríamos siempre en que la mayoría van a ser contratos y sí, la mayoría de negocios jurídicos bilaterales podríamos hablar de contratos, porque aquí ya se refiere más como relaciones o negocios jurídicos de carácter patrimonial, ¿verdad? Que pueden enajenarse. Entonces, les coloqué aquí el matrimonio porque como un ejemplo de este es un negocio jurídico, pues que no es un contrato, ¿verdad?
hay legislaciones ajenas a la nuestra, ¿verdad? En otras legislaciones, pues sí consideran que el matrimonio es un contrato. La nuestra, pues lo ve como una institución, ¿verdad? Para nosotros, el matrimonio no entra dentro de la clasificación de contratos, más sí es un negocio jurídico, ¿verdad? No es un contrato, pero sí es un negocio jurídico porque contiene 2 declaraciones de voluntad que son libres, conscientes, ¿verdad? Lícitas y están intencionadas, ¿verdad? Específicamente a crear una institución que conlleva derechos y obligaciones, ¿verdad? Entonces, el matrimonio, pues, es un negocio jurídico bilateral, por ejemplo. Y aquí pues tenemos varios, ¿verdad? Si nos metemos a hablar de contratos, tenemos compraventas, tenemos permutas, tenemos tantos ejemplos que también, yo creo que también escaneé esa parte, pero esos son como más fáciles de encontrar ejemplos. De igual forma creo que sí, también lo escaneé y les voy a subir también los ejemplos que ustedes pueden ver de negocios jurídicos bilaterales. Vamos a... Bueno, aquí solo les coloqué la definición de qué es cuando hablamos de un negocio jurídico contractual, estamos hablando de los contratos específicamente, ¿verdad? Entonces, el artículo 1517 nos dice que hay contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces, si ven, el negocio jurídico, que es el género, pues sí puede ser unilateral o bilateral. Ahora, el contrato, ¿verdad? Que ya es la especie, sí específicamente nos está diciendo que va a existir un contrato cuando sí, solo sí, 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir. 2 o más, ¿verdad? No nos está limitando tampoco a que solamente 2 personas pueden crear un contrato, pero aquí sí tiene que existir. Si es un contrato, sí tiene que existir la declaración de voluntad de 2 personas. Aquí ya no hablamos de unilateral. El negocio jurídico sí puede ser unilateral, pero el contrato específicamente es bilateral. Lateral. Ok, entonces vamos a ir al Código Civil, ¿verdad? Que siempre espero que lo sigan trayendo. Este siempre lo tenemos que traer, ¿verdad? Siempre nos va a servir. Y vamos entonces al artículo 1251, que lo leímos la semana pasada, ¿verdad? Aquí hablamos, aquí habla de todo lo que hemos estado hablando ahorita, que nos dice el negocio jurídico requiere para su validez, si quieren le pueden poner ahí numerito ustedes, ¿verdad? 1, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Le pueden colocar aquí el 2, consentimiento que no adolezca de vicio. Y 3, objeto lícito, que es de lo que hemos estado hablando ahorita. Lo único que no hemos entrado a ver pues son los vicios del consentimiento, porque es un tema de una o 2 clases más adelante. Pero entonces, resumido, pues aquí tenemos todo en este artículo, ¿verdad? Que requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito, ¿verdad? Para que estemos hablando de un negocio jurídico. Entonces vamos al artículo 1252. Pueden colocarle, si gustan, de epígrafe a este artículo 1252, clases de aceptación. ¿Cómo vamos a aceptar estas declaraciones de voluntad, ¿verdad? ¿De qué forma se aceptan estas declaraciones de voluntad? Entonces, alguien que por favor me lea el artículo 1252. La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resulta también de la presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. Gracias. Entonces, bueno, tenemos que puede ser la forma para aceptar estas declaraciones de voluntad. La ley nos está hablando que tenemos 2 formas de aceptarla, ¿verdad? Puede ser una forma expresa o puede ser una forma tácita, que es cada una. Entonces, aquí les coloqué la expresa, ¿verdad? Estas son, siempre coloco aquí el autor que define.
La expresa, dice Puig Peña, se dice que la declaración de la voluntad es expresa cuando se emplea para exteriorizarla la palabra oral o escrita o signos equivalentes que revelen de una manera explícita y de modo directo el contenido de nuestro propósito, perdón, sin ayuda de circunstancias concurrentes. Entonces, nos está diciendo, ¿verdad?, que tenemos que exteriorizar esta aceptación de voluntad, esta declaración de voluntad. Para aceptarla tiene que estar exteriorizada, ¿verdad?, ya sea por medio de forma oral, ¿verdad?, o de escrita, o un signo que equivalga a que sea como aceptada de un modo directo. Y la tácita, que nos dice Puig Peña, la voluntad es tácita cuando se realizan actos que no se dirigen precisamente a exteriorizar la voluntad, pero la misma se deduce del comportamiento y la conducta de la persona. Para que la voluntad en cuestión pueda ser deducida de comportamientos y hechos, los mismos deben ser unívocos, no permitiendo así la posibilidad de diversas interpretaciones. Entonces, en la expresa, pues como bien lo dice acá, nosotros vamos a exteriorizar, ¿verdad? Vamos a dejar plasmado 100% que estamos aceptando la declaración de voluntad, estamos aceptando, estamos diciendo por escrito, se acepta de forma expresa el pago o el precio, entonces lo estamos dejando constar. Por lo general, pues es siempre recomendable que en las declaraciones de voluntad, pues, las aceptaciones, perdón, si son expresas, pues queden de forma escrita, ¿verdad? Porque sabemos que siempre cuando surgen litis, pues es mucho más fácil probar lo que se encuentra documentado, ¿verdad? Lo que consta en los instrumentos, en los contratos, que tratar de probar algo que solamente se expresó de manera oral, ¿verdad? Para que estemos hablando de una aceptación expresa. Y pues cuando estamos hablando de una tácita, nos estamos refiriendo entonces a que si bien yo no plasmé en el contrato, por ejemplo, que aceptaba de forma expresa algo, mis acciones, mi comportamiento están dando a entender que yo estoy aceptando, ¿verdad? Y no hay o sea, no existe la posibilidad de que se interprete de diferente forma porque mis acciones están dando a entender que yo estoy aceptando una declaración de voluntad. Vamos a ver, vamos a regresar un poquito, siempre en el Código Civil, en el artículo 1026. Luna. En el artículo 1026, por ejemplo, aquí cuando estamos hablando de la aceptación, la renuncia de una herencia, tenemos, ¿verdad? En el 1026, la aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. Entonces aquí nos da la posibilidad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este tipo de aceptaciones va a aceptar, aquí la ley pues nos acepta que la aceptación sea expresa o sea tácita. Por ejemplo, en el 1027, siguiendo con este ejemplo de las herencias, dice, el heredero acepta expresamente la herencia manifestándole al juez o pidiéndole posesión de los bienes o usando del título o de la calidad del heredero en instrumento público. O sea, aquí sí nos está especificando que la forma de manifestar esta aceptación expresa, aquí nos da los tres supuestos este artículo, ¿verdad? Y el 1028 nos da un ejemplo de una aceptación tácita. En el artículo 1028 tenemos, acepta el heredero tácitamente entrando en posesión de la herencia o practicando otros actos para los cuales no tendría derecho sin ser heredero. Entonces aquí claramente tenemos dos ejemplos de la aceptación, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser expresa y cuándo va a ser tácita?
Y vámonos al 1890. Artículo 1890. Dime que lo encuentre yo también. Me pasé. Ok, entonces en los contratos de arrendamiento también tenemos ejemplos de estas clases de aceptación. En el artículo 1890 tenemos el arrendatario podrá subarrendar en todo o en parte la cosa arrendada si no se le ha prohibido expresamente, pero no puede ser el contrato sin expreso consentimiento del arrendador. Si no está expreso esto, entonces se entiende pues que entonces él sí puede subarrendar, por ejemplo. En el 1887, esto es como lo más, lo que se da mucho en la práctica, que en los contratos de arrendamiento, ¿verdad? Que han escuchado ustedes que si se acepta, por ejemplo, la renta del siguiente mes cuando ya se haya terminado un contrato de arrendamiento, entonces se acepta de forma tácita que se está prorrogando este contrato, por ejemplo. Entonces, en 1887 establece: vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama y en cambio recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna, se entenderá prorrogado el contrato en las mismas condiciones, pero por plazo indeterminado. La prórroga del contrato por voluntad expresa o tácita de las partes extingue las fianzas de seguridad. Bueno, lo que me interesa es el primer párrafo. Entonces, ese, por ejemplo, sería otro, pues es otro ejemplo de aceptación tácita, ¿verdad? Si bien no estoy dando mi aceptación expresa de que quiero renovar ese contrato más tiempo entre las partes, ¿verdad? Con el hecho de yo dar otra renta más y del otro lado, con el hecho de yo recibir otro periodo siguiente, recibiendo la renta, pues entonces ya se entiende prorrogado este contrato, ¿verdad? A menos, claro, de que en el contrato pues nosotros manifestáramos que sí o sí tiene que existir una manifestación expresa y le coloquemos más cláusulas, ¿verdad? Pero de lo contrario, si se recibe la renta del periodo siguiente, entonces se entiende prorrogado. Entonces aquí es un claro ejemplo de la aceptación tácita, porque no lo estoy diciendo de forma, no le estoy manifestando de forma escrita, por ejemplo, pero sí mi actuar, mi acción está diciendo que acepta, ¿verdad? Acepto prorrogar este contrato de arrendamiento. Entonces, esas serían las clases de aceptación, ¿verdad? Que tiene la voluntad. En el 841 también tenemos otro ejemplo, en el artículo 841, siempre del Código Civil. Tenemos artículo 841, aceptación de la hipoteca. La constitución y aceptación de la hipoteca deben ser expresas. Van a haber casos, ¿verdad?, donde la misma ley, como en este artículo, nos dice que aquí no cabría la aceptación tácita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley está obligándonos a que si se va a constituir una hipoteca y se va a aceptar una hipoteca, entonces esta aceptación sí tiene que ser expresa. O sea, aquí no podemos decir que la persona adquirió la propiedad y como la adquirió, pues eso ya quiere decir que la acepta con todo de hipoteca, ¿verdad? No, o sea, aquí sí tiene que existir usted en el contrato, por ejemplo, si es una compraventa de un inmueble hipotecado, entonces si yo lo voy a vender con la hipoteca, la persona que me lo está comprando, yo no puedo decir como, bueno, yo le vendí la propiedad y yo no hice mención de la hipoteca, pero si ella ya aceptó la compra, entonces tácitamente aceptó la hipoteca. No, o sea, aquí sí yo tengo que consignar en el contrato de la compraventa que el inmueble que está siendo objeto de enajenación contiene una hipoteca en la inscripción número tal, y la otra persona entonces tiene que decir que acepta
acepta expresamente el bien, ¿verdad? Que está el bien inmueble con la hipoteca que posee, ¿verdad? Aquí sí tiene que ser de forma expresa. Entonces vamos a ir, cuando veamos contratos, pues vamos a ir viendo más ejemplos de clases de aceptación donde la ley sí nos obliga a que tienen que ser aceptaciones expresas, no se van a aceptar las acciones como una aceptación tácita. ¿Quién me habla? Jesús, dígame. Licenciada, buenas noches. Hola, Mire, hola. por lo menos esta aceptación de la herencia, por lo menos en cuestión de la hipoteca, por lo menos un ejemplo va. Si mi abuelo tuviese una deuda, ¿va? Y tiene hipotecada por lo menos la casa o un terreno, si él muere, automáticamente se queda por lo menos pausado el tiempo de la deuda o sigue corriendo. Pues ahí tendría que seguir corriendo, pero porque digamos eso no la pausaría y los herederos, digamos de su abuelo, ¿verdad? Ya sea que sí la heredó en vida y o sea, sí existe el testamento o se quedó intestada, porque también recordemos que la herencia también se acepta, ¿verdad? La herencia también puede no aceptarse o puede sí aceptarse. Entonces, y si usted, por ejemplo, aceptara ese terreno hipotecado, o sea, recordémonos que al final la masa hereditaria abarca los derechos y las obligaciones. Entonces ahí sí, sí seguiría corriendo el tiempo y quien acepte la herencia, pues sí tendría que aceptar también seguir pagando la deuda de esta hipoteca. Porque recordemos que pues también muy bonito recibir derechos, pero también conlleva recibir las obligaciones que esto atrae, ¿verdad? Pero también esa aceptación de la herencia también va a ser también puede aceptarse o no aceptarse, ¿verdad? También va a existir una aceptación. Bueno, ahí el artículo que leíamos de ejemplo decía que podía ser expresa o tácita, porque ahí en ese caso, pues la ley sí permite ambas. Y aquí es el 841, no es el 1841, es el 841. Si quieren pueden, o sea, tal vez ahí a la par del artículo 1252, donde está hablando de la aceptación expresa o tácita, aquí podrían colocar tal vez en chiquitito, ¿verdad? Ahí ver artículo 1026, 1890, 1887, 841, como para que tengan referencia que estos pues, son ejemplos de lo que está hablando el artículo 1252. Bueno, entonces, aquí, continuando siempre con las clases de aceptación, vamos a leer el artículo 1253. Alguien que por favor me lea el artículo 1253. ¿Cuál? El silencio. No se Mil- considera. 1253. El Sí, Lidia, silencio, adelante. perdón, Adelante. 1253. El silencio no se considerará como manifestación tácita de voluntad, sino en los casos que existe, para la parte a quien afecta, la obligación de explicarse. Ok, gracias. Entonces, digamos, no tendríamos que confundir cuando alguien con el famoso, como los dichos, que el que cae otorga. O sea, no podemos confundir el silencio de alguien con una aceptación. Por ejemplo, decir, como no dijo que no expresamente, entonces entendemos o sobreentendemos que tácitamente aceptó. No, ¿verdad? Nos está diciendo específicamente que el silencio no puede ser considerado como una manifestación de voluntad, ¿verdad? Definitivamente no. El silencio no debe ser confundido con una manifestación de voluntad. Luego, el artículo 1254
Alguien que me lea el 1254. Toda persona legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declara específicamente incapaces. Gracias. Entonces, esto pues ya lo hemos repetido y repetido, ¿verdad? Recalcado que todas las personas que son legalmente capaces, nosotros ahorita pues ya sabemos quiénes son legalmente capaces, van a poder hacer declaraciones de voluntad dentro de un negocio jurídico, ¿verdad? Salvo, dice, aquellas que la ley declara específicamente incapaces, porque los incapaces, ¿verdad? Los que son declarados incapaces, no van a poder hacer declaraciones de voluntad, ni unilaterales ni bilaterales, ¿verdad? Ellos actúan por medio de sus representantes cuando tienen que comparecer en algo, pero ellos no pueden hacer manifestaciones de voluntad. Eso pues ya, la capacidad pues es un tema que nosotros ya conocemos. El 1255, por favor, alguien que me lea el 1255. La incapacidad relativa 1255. no puede ser invocada por la otra en su propio beneficio, si oportunamente la hubiere conocido. Ok, aquí porque, digamos, bueno, dice que la incapacidad relativa de una de las partes no puede ser invocada. Ya sabemos que hay incapacidad relativa, incapacidad total, digamos, ¿verdad? Pero, digamos, si yo sé que la otra persona con la que yo voy a celebrar un negocio jurídico es incapaz, yo más adelante entonces no puedo venir y crear o querer anular este negocio jurídico usando como pretexto, digamos, la incapacidad de la otra parte. Si yo al momento de crear el negocio jurídico, yo ya conocía de la incapacidad de esta persona, ¿verdad? Eso es lo que nos dice este artículo, ¿verdad? Yo ya sé que la persona con la que quiero celebrar un negocio jurídico tiene incapacidad, entonces después yo no voy a poder venir e invocar esa incapacidad para anular una negociación, ¿verdad? Porque anularla me va a beneficiar. Si en el momento en el que yo decidí crearla, yo sí sabía de la existencia de la incapacidad de esta persona, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el 1255. Y tenemos el 1256. Alguien que me lea el artículo 1256. Cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Ok, gracias. Entonces, si quieren le colocan arribita del 1256, principio de libertad de forma. En el 1256, principio de libertad de forma. Esto es porque las partes, ¿verdad?, tienen la libertad, ¿verdad? Cuando la ley no me esté a mí diciendo una forma específica en la que se tiene que celebrar un negocio jurídico, entonces me está dando la libertad de que yo use la forma que más crea conveniente para crear o para modificar este negocio jurídico, siempre que la ley a mí no me esté especificando de qué forma tiene que celebrarse, ¿verdad? Entonces, las partes de aquí tienen la libertad de elegir siempre y cuando no incurra esta forma libre dentro de los presupuestos que encontramos en el artículo 1301. Si quieren, siempre pónganles así en anotaciones chiquititas, ¿verdad? Los artículos que nos llevan que nos saltan a otros artículos. A por ejemplo, pues al 1301, ¿verdad? En chiquitín. Porque la ley nos da esta libertad de forma siempre y cuando no incurramos en estos supuestos del 1301, que nos dice artículo 1301. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas, y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia.
Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efectos si son revalidables por confirmación. Entonces, la ley nos da la libertad de elegir la forma en la que los queremos celebrar si no nos especifica una, siempre y cuando pues no incurramos, por ejemplo, pues en este tipo en estos presupuestos que nos da el artículo 1301, ¿verdad? Que, por ejemplo, van a haber tipos de negocios que específicamente la ley va a decir como tiene que celebrarse, por ejemplo, es un contrato solemne porque se tiene que celebrar en la escritura pública. Entonces ahí la ley nos está diciendo que para crear ese negocio jurídico, sí o sí, tiene que constar en escritura pública, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, pero si no nos está dando estas especificaciones, tenemos libertad de forma para crearla, siempre y cuando no vayamos a incurrir en los presupuestos del artículo 1301. Bueno, tenemos una serie de elementos entonces esenciales con los que tiene que contar un negocio jurídico. Y bueno, tenemos los elementos esenciales, que son aquellos que de forma necesaria e inderogable para el sujeto o las partes deben integrar el negocio jurídico para que se considere válido y eficaz. Dentro de estos, pues todavía tenemos una calificación que son los elementos comunes a todos los contratos, elementos esenciales especiales y elementos esenciales especialísimos, que ahorita los vamos a ver. Entonces, los esenciales, aquí tenemos el resumido, ¿verdad? Son los que de forma necesaria, inderogable para el sujeto, para las partes, tienen que sí o sí ser parte del negocio para que este sea válido y eficaz, ¿verdad? No pueden faltar. Tenemos los elementos naturales. Dice, son elementos que normalmente acompañan al negocio. Por ser conformes a su naturaleza, se les sobreentiende aunque no se expresen. Y los elementos accidentales son aquellos que no son ni necesarios para que exista un negocio, ni normalmente se entienden contenidos en él. Por ejemplo, cuando hablamos de, bueno, los esenciales, ahorita vamos a entrarlos a ver con la clasificación, pero pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Son esenciales, entonces no pueden faltar en un contrato, ¿verdad? Sí o sí tienen que estar, porque su ausencia, ¿verdad? La ausencia de uno de esos va a hacer que un contrato sea nulo, ¿verdad? Por ejemplo, la voluntad, el consentimiento, podrían ser elementos esenciales porque sin esto no puede existir un negocio jurídico. La capacidad legal que tienen que tener los sujetos para declarar su voluntad es un elemento esencial porque no puede faltar dentro de un negocio jurídico. Si falta la capacidad legal, entonces no existe, no puede ser válido, ¿verdad? Va a ser declarado nulo este negocio jurídico, por eso es un elemento esencial. En los naturales, bueno, dice que normalmente, ¿verdad? Generalmente pues acompañan al negocio por la naturaleza de este, ¿verdad? Pero se sobreentiende que existen aunque no los estemos expresando. Por ejemplo, o sea que si nos falta este elemento natural, pues tampoco se va a desnaturalizar el contrato, ¿verdad? Por ejemplo, el precio en una compraventa, obviamente si estamos hablando de una compraventa, pues se sobreentiende que va a existir un precio. Ahora, si estamos hablando de un contrato de arrendamiento, se sobreentiende que va a haber una renta. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aunque no se llegaran a colocar de forma expresa, por la naturaleza del contrato, ¿cómo va a haber un contrato de arrendamiento sin renta? ¿Cómo va a haber un contrato de compraventa sin precio, verdad? A eso se refieren los elementos naturales. Los elementos accidentales, ¿verdad? Que son aquellos que no son ni necesarios para que exista el negocio y que normalmente se entienden contenidos en él. No son necesarios, ¿verdad? Porque no siempre van a existir estos. Por ejemplo, yo les coloqué acá, hay unos
hay contratos condicionales, ¿verdad? Pero por eso son accidentales, porque no es que el contrato, si no existe una condición, no va a existir, o si no están sujetos, perdón, a un plazo, entonces no existen, ¿verdad? Estos son como que esporádicos que se van a ir dando en ciertos contratos, pero entonces no son necesarios ni se sobreentienden porque no todos los van a tener. Entonces, como vimos que había una subclasificación de los elementos esenciales comunes a todos los contratos, entonces tenemos elementos esenciales comunes a todos los contratos, o sea, estos sí van a ser indispensabilísimos en todos los contratos, ¿verdad? Y aquí estamos entonces hablando de los que ya hemos venido repitiendo, el consentimiento, ¿verdad? Que no les cae vicios, los vicios pues ya les dije que los vamos a ver en una o dos clases más adelante, cuando sí se considera que este consentimiento está viciado, ¿verdad? Entonces, un consentimiento que no adolezca de vicios, dos voluntades, bueno, aquí creo que dos, pero pues es la voluntad al final con objetos distintos, porque estamos hablando de negocios jurídicos y pues, pueden ser unilaterales, entonces aquí sí, error mío. Voluntades con objetos, bueno, pero si estamos hablando de bilaterales, entonces sí, dos voluntades con objetos distintos, porque obviamente si estamos hablando de un negocio bilateral, entonces las dos personas tienen objetos distintos, uno vender y el otro comprar, uno arrendar y el otro, uno dar en arrendamiento, ¿verdad? Y el otro recibir en arrendamiento un bien, por ejemplo. Entonces son dos voluntades que van a tener objetos distintos. La capacidad legal del sujeto, porque ya vimos que pues una persona, un sujeto incapaz no puede ser, no puede hacer declaraciones de voluntad. El objeto tiene que ser lícito y tiene que existir una causa, ¿verdad? Entonces eso ya lo hemos venido repitiendo. Estos elementos que estamos mencionando son elementos esenciales que son comunes a todos los contratos. Tenemos los elementos esenciales especiales, ¿verdad? Estos sí van a ser indispensables, pero solamente para una clase determinada de contratos, ¿verdad? Van a ser esenciales solo para unos cuantos, o sea, no son esenciales o indispensables para todos los contratos en general. Aquí tenemos solemnes, ¿verdad? La solemnidad, ¿verdad? Que esto quiere decir que el otorgamiento de estos tiene que constar en escritura pública, ¿verdad? Aquí hay, por ejemplo, las sociedades anónimas. Si usted va a crear un contrato de constitución de sociedad, entonces la ley sí le dice que este tipo de contrato es solemne y que para que nazca, ¿verdad? La vida jurídica tiene que otorgarse en escritura pública. Los mandatos, por ejemplo, si usted va a otorgar un contrato de mandato, cualquiera que sea, mandato especial o general o judicial, la ley también nos especifica que este tipo de contrato tiene que constar en escritura pública, ¿verdad? Entonces, eso serían para una constitución de sociedad, para un mandato, un elemento esencial especial sería la solemnidad de que tiene que constar en escritura pública, ¿verdad? Y digamos, en los reales, ¿verdad? En los contratos reales, aquí es necesaria la entrega de la cosa, ¿verdad? Entonces, no siempre la entrega de la cosa, por eso no es común a todos, porque depende del contrato que estemos viendo si va a existir o no la entrega de la cosa. Por ejemplo, en una compraventa sí tendría que existir este elemento de entregar la cosa porque estamos comprando o vendiendo algo, entonces se necesita la entrega de la cosa y el pago, ¿verdad? Entonces, en este tipo de... Pero, por ejemplo, en un mandato, pues no se necesita la entrega de la cosa porque aquí no estamos comprando o adquiriendo nada. Entonces, por eso son únicamente indispensables para cierta clase de contratos. Entonces, los solemnes y los reales. Y tenemos los elementos esenciales especialísimos
que estos pues únicamente van a ser importantes para un solo contrato, ¿verdad? Para un único contrato, como por ejemplo para la compraventa el precio, ¿verdad? O para el arrendamiento la renta. Entonces la renta no va a ser importante para ningún otro contrato que no sea para un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Entonces por eso es esencial, especialísimo, porque es dirigido únicamente a una clase de contrato. Entonces, estos serían los elementos esenciales, digamos, que tiene un negocio jurídico. Y bueno, hemos estado entonces hablando que tiene que existir el consentimiento para que es una parte del negocio jurídico, ¿verdad? Este consentimiento que tiene que existir. Y tenemos entonces acá en la presentación que viene del cum sentire, sentir en unión, converger dos voluntades sobre un mismo punto. Dos o más declaraciones de voluntad expresadas en forma consciente y libre que impliquen acuerdo pleno sin vicios que lo invaliden. También se puede decir que es la coincidencia entre la voluntad real y la declarada. Es un acuerdo entre dos o más voluntades acerca de la producción, transformación o extinción de derechos y obligaciones. Entonces, son voluntades entonces que se unen, la unión de estas voluntades, ¿verdad? Porque hablábamos atrasito de que tenían voluntades con objetos distintos. Porque, por ejemplo, una persona entonces quiere vender y el otro quiere comprar. Aquí hay dos voluntades, solo que son dos voluntades distintas, pero que al final se unen, ¿verdad? Como para un mismo objetivo. Uno quiere vender, el otro quiere comprar. Entonces, de estas dos voluntades ya nace una institución, ¿verdad? Nace el contrato de compraventa de la unión de estas dos voluntades, ¿verdad? Ya, bueno, hablamos de manifestar estas voluntades, la aceptación de estas voluntades, pues ahora ya sabemos que puede ser de forma expresa o tácita, pero así es como se manifiesta entonces esta unión, ¿verdad? Esta aceptación de querer unir estas voluntades. Elementos del consentimiento. Dos o más declaraciones de voluntad, ¿verdad? Porque, bueno, aquí ya estamos más enfocados en los negocios jurídicos bilaterales. Dos o más declaraciones de voluntad tienen que existir dentro del consentimiento, ¿verdad? Porque yo quiero vender y usted quiere comprar. Entonces aquí ya tenemos dos declaraciones de voluntad expresadas en forma consciente y libre, porque las personas tienen que tener la capacidad legal para obligarse, estar en el goce de sus capacidades civiles, para que estemos entonces hablando de que estamos expresándola de forma consciente, ¿verdad? Y que tiene pues que existir esta libertad de negociación, ¿verdad? Que yo elijo hacer esta negociación de forma libre, pues con usted, y usted elige hacer este tipo de negociación conmigo. Tenemos luego que implique acuerdo pleno total. Entonces, aquí tengo por aquí un artículo. Creo yo. Deme un momento. Bueno, no lo tengo a la mano, pero si no se los mando, se los subo. Pero bueno, tiene que existir un acuerdo pleno total para que exista este consentimiento, ¿verdad? No puede estar de acuerdo a la mitad de decir sí, estoy de acuerdo, pero solo con esta parte de la negociación y con esta no. Entonces, no, o sea, el acuerdo de todos los puntos tiene que ser total, ¿verdad? Estamos de acuerdo los dos en la forma en que se va a pagar, en el plazo en que lo vamos a pagar, en la forma en que se va a hacer la entrega. Entonces, estamos de acuerdo las dos partes, ¿verdad? Sin vicios que lo invaliden. Una vez más, escuchamos la palabra vicios, pero vamos a ver
más adelante los vicios del consentimiento. Entonces, sin que ninguno de estos vicios pues lo vayan a invalidar esta declaración de voluntad, este consentimiento, y que exista coincidencia entre la voluntad real y la voluntad declarada. Si no existiera coincidencia, pues entonces ya estaríamos cayendo en error, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que a alguien engañaron para celebrar un contrato, ¿verdad? Esta declaración entonces ya estaría viciada, o hay gente que solita se equivoca y, ay, pero yo no quería eso, pero o sea, expresó eso en el contrato, manifestó eso. Entonces hay gente que también solita se equivoca, declaran una voluntad que no es la suya, ¿verdad? Entonces tiene que existir esta coincidencia entre la voluntad real y la declarada, ¿verdad? Cuando veíamos la teoría de la voluntad, no solo basta con que yo tengo la intención de crear algo, sino que lo tengo que declarar. Entonces, que coincida, ¿verdad? Coincida mi voluntad real, o sea, lo que estoy pensando, lo que estoy queriendo, deseando, con lo que estoy declarando y manifestando. Tiene que existir esta coincidencia. Entonces, aquí estaríamos, creo que hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy. Y sí, la vamos a dejar hasta acá para que veamos la siguiente semana el siguiente tema. Si quieren, les voy a subir ya esta, porque le falta poquito, para que la puedan tener ahí para sus anotaciones. Y de igual forma les voy a subir lo que les había dicho, lo que les escaneé de los ejemplos. Vamos a ver. Dice si se acepta, es que no había regresado aquí. Si se acepta como usted indicó la red en un contrato arrendamiento después de vencido, se da una excepción tácita, pero posterior a esto, un mes después se realiza la renovación del contrato, ya será una aceptación expresa. Sí, o sea, es tácita porque la propia ley, el propio código nos está diciendo que si aceptamos la renta del siguiente mes, del periodo siguiente, entonces ya estamos aceptando de forma tácita que estamos prorrogando el contrato, solo que ojo, porque el artículo decía de forma indefinida y tal vez usted había hecho un contrato por un año. Entonces aquí súper, porque yo recibí, pero voy a volver a hacer el mes siguiente. Ahorita le recibí la renta de febrero, entonces se entiende que estamos prorrogando por tiempo indefinido, pero entonces yo vengo en marzo y le digo como, sí, mire, firmamos el contrato y lo hago por un mes, por un año más. Entonces aquí como que salvo y vuelvo a hacer que el contrato se haga por un año, ¿verdad? Pero sí podríamos decir que es así. Dice, no importando que sea tácita o expresa, debe... Sí, o sea, recordemos, por ejemplo, que el silencio no estamos diciendo que sea una forma de aceptación. O sea, cuando habla de hecho, la ley nos va a decir cuándo va a ser una aceptación tácita y cuándo va a ser una aceptación expresa, ¿verdad? Como que cada contrato va a decir qué forma de aceptación va a dar como válida. Entonces, siempre tiene que existir esta voluntad mutua, ¿verdad? Porque si una de las partes no está incurriendo en error, ese consentimiento está viciado, ¿verdad? De hecho, uno de los vicios del consentimiento es el error, ¿verdad? Entonces aquí ya podríamos hablar de anular este negocio jurídico porque las dos voluntades, porque no están siendo conscientes. ¿Alguien tenía levantada la mano? Que no veo. Jessica, dígame. Buenas noches. Le quería preguntar, o sea, con el tema del arrendamiento, ¿podría ser también, bueno, sí, comprendo ese punto donde esta cita después de que el contrato pues cumple su plazo estimado, podría tomarse también en cuenta o como validez alguna carta donde especifique, bueno, yo por medio del presente, ¿verdad? Quiero arrendar otros 6 meses más sin hacerlo
por medio de un contrato expreso? Sí, o ahí sí, lo tomaría de hecho la ley expreso? lo permite también, que es lo que se escucha famoso y lo conocemos como el cruce de cartas, ¿verdad? Entonces yo como arrendatario hago mi carta y entonces así simple le digo al propietario que estoy interesado en arrendar, por ejemplo, nuevamente en los mismos términos, solo que por un año más, con el plazo tal y la misma renta. Y el propietario entonces le entrega a usted una carta y le dice que acepta su propuesta, que acepta el año. Entonces con ese cruce de cartas ya se puede prorrogar ese contrato de arrendamiento, pero en las cartas pues generalmente dice como bajo las mismas condiciones o por ejemplo dice como solo que con un aumento de renta de 500 quetzales, entonces ya la otra parte pues acepta este aumento de renta, por ejemplo, y entonces ahí ya también se puede prorrogar de esta forma y sería eso sería pues una forma expresa y no tácita porque sí estamos dejando esta manifestación por escrito, ¿verdad? Aunque no sea emitido por un notario como tal, ¿verdad? No, eso no importa, Luna, perdonen a mi perrito. No, eso no importa, los cruces de carta pues ya no necesitan la intervención notarial, ¿verdad? De hecho, el contrato de arrendamiento pues ni siquiera pide que, por ejemplo, se celebre en escritura pública si es menor de 3 años, por ejemplo. Entonces, tú puedes hacer un documento privado, ¿verdad? O sea, ahí no lo exige la ley. Pues, ¿Quién más me había levantado la mano? Lourdes. Ay, es que hay fila aquí, perdón. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, yo quisiera hacer una consulta. ¿Qué pasa en el caso de que em, las dos partes tienen un contrato de arrendamiento, pero el contrato se vence y no realizan el cruce de cartas y después una de las partes o no quiere arrendar o la otra parte pues ya no quiere seguir dando un arrendamiento al lugar? ¿Ahí habría algún tipo de inconveniente si alguna de las partes pues no quiere ceder? Sí, porque recordemos que dice que son dos declaraciones de voluntad que tienen distintas, pero que están encaminadas a un mismo objetivo, ¿verdad? Yo como propietario no puedo obligar a que el arrendatario me arriende un mes más o un año más, como yo como arrendataria no puedo obligar al propietario a que me arriende. Si el contrato ya finalizó, entonces yo como propietaria, si ya no quiero, simple y sencillamente yo ya no le recibo la renta y nos vamos a sujetar al contrato, ¿verdad? Y al final el código nos da como todas las generalidades, pero siempre vamos a tener que como irnos a buscar el contrato para ver de qué forma como que acordaron esa parte, porque por ejemplo ahí si ya se va a vencer el plazo, ya no hay obligación de renovar, ¿verdad? Y no se puede obligar a la otra parte a ceder. Ok, gracias, licenciada. Ok, ¿quién tengo? A Lucía. Sí, licenciada, buenas noches. Con una consulta. Con el consentimiento de la expresa, usted nos hablaba del silencio. La ley, por decir así, en una herencia, ¿verdad? Expresamente, pues uno tiene que aceptarla, pero no hay como un límite de tiempo para estar como en silencio de que, ay, en lo que estoy pensando si acepto o no. No hay un tiempo o un límite. Mire, sí, siempre hay un plazo para que prescriban, porque al final, pues no todos los derechos no son eternos, ¿verdad? Le soy honesta, no tengo a la mano los plazos de prescripción de la herencia, pero si quiere para la próxima clase lo tengo, pero definitivamente hay un plazo establecido, ¿verdad? Porque los derechos no pueden estar ahí en el aire toda la vida esperando, todos prescriben, ¿verdad? Ya hay un punto de presión para cada derecho. Entonces sí va a haber un punto en donde ya no podemos estar pensando o esperando si la vamos a aceptar o no, o sea, no es eterno. Jessica ya me había preguntado, ¿verdad? ¿O no? Sí, Linda, perdón. Va. Víctor. Sí, licenciada, buenas noches. Con una consulta, más que todo es una consulta. Fíjese que yo tengo arrendado un local ya por aproximadamente por 20 años.
¿verdad? Este arrendamiento no se ha renovado, por lo tanto, este arrendamiento ya queda en forma indefinida. Estoy en lo correcto. Pero Sí. fíjense que aproximadamente como hace 2 meses, la oficina donde estaba arrendando, ellos mismos hicieron una carta simulando o haciendo como que yo les estoy pidiendo a ellos una prórroga únicamente de 1 año, y sabiendo yo que el contrato ya es indefinido, ellos mandan la carta como que yo se la estoy mandando a ellos y se la redacto, y ellos mismos automáticamente me están contestando que ellos sí aceptan la carta, ¿verdad? De arrendamiento, ¿verdad? Únicamente prórroga por 1 año, sabiendo que el contrato hace ya 20 años que no se prorrogó. Ajá. Entonces, no sé si eso sería un delito o es un acoso lo que están haciendo ellos, no sé, licenciado, ¿verdad? Lo que pasa es que, o sea, ahí sí ya estamos hablando de incluso un ilícito, ¿verdad? Porque esas cartas tienen que ir firmadas por el propietario y por el arrendatario. Entonces, alguien tuvo que falsificar, por ejemplo, ese documento, falsificar la firma, y entonces ahí estamos incurriendo en un delito porque ya existe una clase de falsedad, ¿verdad? Que es, por supuesto, que es denunciable. Claro que el arrendamiento es materia civil, pero la falsificación del documento es materia penal, pero al final como que se encaminan al final las dos materias para poder solventarlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una denuncia penal le serviría para solicitar que hagan pruebas de grafía a esta carta, ¿verdad? Porque usted va a denunciar que usted jamás autorizó o firmó, creó este documento, y entonces esto mismo le puede servir, por ejemplo, en un juicio civil, si es que lo quieren, por ejemplo, un juicio de desahucio, ¿verdad? Para sacarlo del inmueble, por ejemplo. Entonces, pero sí, o sea, ahí ya se estaría incurriendo en un ilícito penal. Ok, gracias, licenciada, muy amable. Ok. ¿Y quién más? Heidi, ¿verdad? Lidia. Buenas noches, licenciada. Sí, mi duda surge por lo que dijo el compañero. Por ejemplo, que a él le entregaran la carta y le dan un plazo de 1 año, digamos, para que desocupe el local. En este caso, si no hubo un contrato como él lo dice, ¿verdad? O a él le pasó. No hay contrato, pero lo estaban arrendando y luego al tiempo le entregan esa carta diciéndole que en cierto tiempo tiene que desocupar el local. Eso. Sí, o sea, ajá. ¿Cómo, o sea, cómo se le llamaría eso? O sea, sí está dentro del Sí, es que recordemos, miren, contratos vamos a ver en el otro semestre y vamos a entrar así uno por uno. No sé si conmigo lo van a ver o con otro catedrático, pero, por ejemplo, o sea, lo que pasa es que el hecho de que los contratos se hagan por tiempo indefinido tampoco quiere decir entonces que usted se puede quedar en el bien para siempre, ¿verdad? Porque el propietario pues va a tener todo el derecho de solicitar o de pedir que necesita su bien desocupado, y les mentiría si les digo que tengo los plazos a la mano, pero porque también, claro que existen plazos legales en donde usted va a contar con un tiempo establecido legalmente para poder hacer la desocupación del inmueble, y porque tampoco puede llegar hoy y decirle como que mire, se va mañana, ¿verdad? Tampoco puede ser así, existen plazos establecidos, pero definitivamente el hecho de que un contrato se haya prorrogado o no se haya hecho contrato y entonces se entienda de manera indefinida, tampoco quiere decir que entonces yo me voy a quedar viviendo aquí 20 años de gratis porque yo tengo un contrato indefinido, o sea, definitivamente no. Pero entonces siempre lo ideal para ambas partes, siempre lo recomendable es que siempre exista. Ahí está Leonardo, nos está diciendo que son 2 meses para el desalojo. Bueno, pero por eso les decía, lo más recomendable siempre va a ser, si usted es propietario de
sobre todo si usted es propietario, que exista un contrato de arrendamiento, ¿verdad? No den un bien en arrendamiento solo porque es mi conocido, porque es mi familiar, porque es mi amigo, entonces que se pase unos días ahí, después firmamos el contrato, no, hasta que no me firme no se pase, ¿verdad? Porque después los juicios lo que sí es que se pueden alargar y entonces también usted pierde al tener ese bien ocupado y claro que después si usted como propietario gana, pues le paga las rentas caídas y todo, pero ¿para qué nos vamos a meter a eso, verdad? Si podemos crear un contrato y ahorrarnos todo esto. Y yo creo que ya no tengo más colado. Bueno, entonces yo creo que ahí vamos a dejar el día de hoy. Y es solo Ramiro y... Dígame, Ramiro. Sí, licenciada, como aporte a la duda de una compañera que preguntó cuánto tiempo tiene alguien para aceptar la herencia, creo que lo mencionó, pues desde el artículo 1030 al 39, pues ahí podría aclarar la duda la compañera. Gracias, Ramiro. Entonces, ahí estaríamos. Nos vemos el día, hoy es martes, no sé, apenas es martes. Nos vemos entonces el día jueves. Creo que el jueves es más temprano. Ay, yo no tenía mi cámara todavía. Nos vemos entonces, ahí sigo compartiendo. Entonces nos vemos el día jueves, solo que el día jueves más temprano, ¿verdad? Igual siempre vamos a empezar a las -4 para que estén todos a tiempo, ¿verdad? Nos vemos entonces el día jueves a las -4, 6:45. Que tengan una feliz noche, que descansen. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Bueno.